¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Nos da mucho gusto que se encuentren con nosotros compartiendo una nueva presentación del libro. Y para todos los amigos lectores, para todas las amigas lectoras, hoy tendremos un libro muy especial. Y saludamos de manera también especial a los compañeros del Colegio Nacional, que gracias a ellos tenemos esta presentación del maestro Christopher Domínguez. Esta tarde vamos a escuchar, vamos a oír las palabras que salen a partir de este libro que se llama precisamente Ensayos Reunidos 1984-1998. Como ustedes saben, el maestro Christopher Domínguez es uno de los grandes críticos literarios de nuestro país. Si existe precisamente la extensión de la palabra del crítico, la extensión de la palabra crítica en literatura, en estos tiempos, en este siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, debemos remitirnos irremediablemente a Christopher Domínguez, porque precisamente como les decía, en toda la extensión de la palabra, es decir, todo lo que significa la crítica con los comentarios agudos, profundos y también con algún punto de vista que tiene que ver si le gusta o no la literatura, sobre cómo están nuestros campos literarios en estos tiempos, es donde está precisamente el punto de vista, la manera de abarcar dentro de sus ensayos el trabajo del maestro Christopher Domínguez. Y para acompañarnos esta tarde, pues nos da mucho gusto, realmente mucho gusto, que esté con nosotros Malva Flores, a quien la saludamos con mucho gusto, como decía ahorita en ese momento, y además de que es una amiga nuestra, que es parte de nuestra Universidad Veracruzana, parte de la comunidad y de aquí de Jalapa, pues acaba de ser premiada con el Premio Mazatlán de Literatura, con su libro Estrella de dos puntas, que habla precisamente de Octavio Paz y Carlos Fuentes, que el próximo viernes estaremos platicando de ese libro aquí también en la FILU. Entonces, pues los dejamos con ellos, con Malva Flores y con el maestro Christopher Domínguez, para que nos hablen de este libro del Colegio Nacional de los Ensayos Reunidos 1984-1988. Adelante. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Me alegra mucho estar hoy aquí con Christopher Domínguez Michael y con quienes amablemente nos ven a través de la pantalla porque aún les interesa la literatura y la conversación sobre ella, es decir, la crítica literaria. Y estoy contenta también porque estoy en mi casa y eso impedirá que Christopher pueda darme una pequeña patada bajo la mesa para que no diga barbaridades. Esto último, por supuesto, es una broma, porque Christopher nunca tira el golpe y esconde la mano o, en este hipotético caso, el pie. En Tiempo Escrito, un artículo incluido en el volumen que hoy presentamos, nos dice lo siguiente: no soy ajeno al demonio de la envidia, pero cuando publica un escritor de mi generación al que mucho debo como lector, siento una alegría no por previsible, menos difícil de expresar. Me ocurre lo mismo y espero salir bien librada, pues hace apenas 2 semanas el autor de estos ensayos reunidos lamentaba en la prensa que el mismo escritor del que habló en aquel artículo, Chema Espinaza, lanzara el canon, escondiera la mano y se negara, lo cito, a ejercer las funciones judiciarias de la crítica. Voy a decir sin empacho que de las varias facetas de nuestro crítico mayor, la que más disfruto es cuando Christopher ejerce, como nadie, esa que se vuelve penosa función para quien es criticado, pero también emocionante para quienes lo leemos. El talante de nuestro autor es el del polemista, pero sobre todo el del irrenunciable y amoroso lector de nuestra literatura, porque se necesita una disposición de carácter amoroso para leer tantos libros, buenos y malos, de amigos y enemigos, de jóvenes desconocidos o autores consagrados, pero también, y esto es lo que más me asombra, para escribir sobre ellos cada semana desde hace 40 años, con la indeclinable convicción de que algo hallará que valga la pena conversar o discutir. No existe vivo otro crítico literario mexicano que haya perseverado en tal pasión de esta manera. Por varias razones de las que solo contaré 2, Christopher ha sido una especie de raro talismán en mi vida sin que él lo haya sabido. Después de recorrer varios suplementos, escribir muchas reseñas y a punto de desistir, compré un libro de alguien que me parecía una persona conocida. Mi ignorancia era catedralicia y cuyo título me encantó, La utopía de la hospitalidad. Me había jurado que sería el último intento para convertirme en crítica literaria y milagrosamente lo publicaron en la jornada semanal.
Por suerte no recuerdo qué escribí, pero sí lo que me sugirió el título. La literatura podía llegar a ser una casa. Sé que resulta absurdo, pero algo así pensé, y no he vuelto a leer el libro porque no quiero perder la emoción que me produce esa idea. Aprovecho para pedir a Christopher indulgencia por aquella lectura, seguramente errónea, pero que me salvó de la vida de solo poeta que no me parecía ni me parece aún simpática. A pesar de que La Utopía de la Hospitalidad fue publicado en 1993, no está incluido en este primer tomo de las obras de Domínguez Michael, que el Colegio Nacional publica en una edición realmente preciosa y que reúne materiales dispersos o descatalogados escritos entre 1984 y 1998. Christopher explica que aparecerá en el segundo tomo, pues este está consagrado a la literatura mexicana y La Utopía habla de otras literaturas. Aquí leemos los prólogos que escribió para la ya inencontrable Antología de la Narrativa Mexicana del siglo XX, el breve repaso a las letras contemporáneas de México, otros 3 ensayos sobre literatura y política, y el libro que más he disfrutado de Christopher, Servidumbre y Grandeza de la Vida Literaria, que incluye el fabuloso elogio y vituperio del arte de la crítica. Tengo que hacer una confesión. Nunca tuve la antología de la narrativa mexicana. Leo entonces estas páginas como algo totalmente nuevo. Viéndolo en retrospectiva, estos prólogos son el primer ensayo del canon que Christopher ha venido construyendo desde entonces. Es naturalmente un canon público, porque todos tenemos uno privado, aunque no lo digamos porque ahora está muy mal visto creer en el canon. A ese canon privado, por cierto, Christopher lo llama repertorio crítico personal. Como siempre sucede en estos casos, me asombra la inclusión de algunos escritores, pero lo que en verdad me emociona es la construcción de una historia. En 5 libros vemos pasar el recuento de nuestras obsesiones literarias, pero también políticas y estéticas. Guerras, batallas, héroes, resistencias, vanguardias y sitios de esparcimiento pasan ante nuestros ojos en esta geografía de nuestro espíritu narrativo. El mismo Christopher reconoce que se trata de una antología muy democrática, pues aparecen más de una centena de escritores, varios de los cuales la verdad no conozco. Y a otros yo no los habría incluido. No dejo de pensar que se debe sentir muy raro leer nuestros primeros textos publicados. Pese a la malquerencia que lo acompaña desde que me acuerdo, nuestro crítico siempre ha denunciado a los farsantes, y me parece admirable el valor de volver a publicar textos que hoy, en el auge de la cultura de la cancelación, difícilmente serían recogidos por otro que no fuera él. Yo lo agradezco porque creo que debemos combatir los horrores que hemos hecho con la cultura y que Christopher veía venir desde el siglo pasado. Así, por ejemplo, en 1995 nos advirtió que la proliferación de mexicanistas en las universidades gringas provocaba, y lo cito, la producción en masa de monografías anodinas, asombrosas por su aldeanismo y notables por su desconocimiento de la cultura universal, hispánica y mexicana, ortodoxamente enclavadas en algún modelo teórico que, aplicado como receta de cocina a cualquier escritor mexicano, nos hace pensar que la desaparición del intelectual humanista en Estados Unidos tiene consecuencias nefastas para los estudios de la literatura mexicana en ese país. Hoy, esas nefastas consecuencias ya nos invadieron también a nosotros. En ese mismo tenor, leo un artículo que me hizo reír muchísimo en 1998 y cuyas consecuencias, no del artículo, sino de lo que critica, hoy deploro largamente. Se llama No todos somos Frida Kahlo y está incluido en Servidumbre y Grandeza de la Vida Literaria. A partir de la lectura del libro de Robert Hughes, La cultura de la queja, Domínguez Michael nos advertía entonces de los casos de extravío que ocurrían en el universo multiculturalista de lo políticamente correcto. Cuando lo leí, en un mundo que hoy ya parece perdido, me asombró que algo como lo que narraba pudiera de veras ocurrir. Lo que en el fondo nos decía es que pusiéramos nuestras barbas a remojar, pero no las pusimos.
Hoy se agrupa a las personas en un metafórico corralito demarcado por los accidentes de la genética o la geografía y no por las obras y actos producto de nuestra voluntad. Pronto viviremos confinados en reservas, mirando con recelo al habitante de la cueva cercana. Ahora recuerdo que en algún momento Christopher dijo que yo era apocalíptica y como pueden ver, sí lo soy. Descreo, pues, de ese bondadoso racismo con birrete y celebro que Christopher insista en mostrar a los farsantes. Ese desnudamiento se logra desde lo que llamamos creación, pero también desde la crítica, que es para mí, y sé que Christopher, llevado de la mano del Tomás Segovia de poética y profética, ya no está de acuerdo con ello. Pero para mí, la crítica es otra de las ramas de la creación. Apenas la semana pasada, en su conferencia sobre Oscar Wilde, Christopher recordó que George Steiner creía en la servidumbre de la crítica a la creación, esa presencia real. Steiner también dijo que si el crítico literario era honrado consigo mismo, sabía que sus juicios no poseían validez duradera. Pero aclaró, solo una cosa puede dar a su obra la medida de la permanencia, la fuerza o la belleza de su estilo. En virtud del estilo, la crítica puede convertirse en literatura. Yo creo en esto como si fuera la Biblia, y creo también que Christopher ha dedicado su vida a ese empeño, en el que sigue considerando maravilloso manual para críticos literarios, el ya mencionado Elogio y Vituperio. Christopher alega por una crítica libre de castigo, capaz de medrar lejos del sentimentalismo estético y de la corrección política. Entonces exigía, lo cito, la soberanía para el crítico, su reconocimiento como igual entre pares, sin someterlo a la vigilancia provocada por su condición de no ser poeta o novelista. Aprendí bien la lección, pues yo sí creo que un crítico, un buen crítico, naturalmente, es un creador. La clave está en el estilo, por supuesto, pero también en la libertad y amplitud con la que ejerce su herramienta, el lenguaje. Hoy, nuestro autor ya no suscribe por completo esas palabras que a mí me encantan, pero con frecuencia nos recuerda que la moral del escritor supone un apasionado compromiso con el lenguaje. Esto parece verdad de perogrullo, pero en estos tiempos aciagos para la escritura nos dan gato por liebre a la menor provocación. Para ubicar las coordenadas que definen a Christopher, también es necesario recordar las palabras que dijo Paz hace muchos años en su polémica con Monsiváis, en el sentido de que la responsabilidad del escritor es mayor con su conciencia que con sus creencias, su patria, su iglesia o su partido. A nadie extrañará que haya salido a cuenta Paz, pero me ocurrió algo muy curioso con el libro. El primero de los ensayos reunidos en este volumen se llama Sobre la situación moral del joven escritor, que el joven escritor mexicano ocupa actualmente. Por un defecto profesional, de inmediato pensé en el que Paz reconoce como primero de sus textos dignos de ser incluidos en sus obras completas, y que se llama Ética del artista. Entonces Paz tenía 17 años, Christopher 22, cuando escribió este ensayo en 1984, y ya en aquella lejana fecha, el crítico en ciernes hacía un llamado para que los escritores jóvenes tuvieran una cultura literaria más rica e intentaran ser, así lo dice aquel joven, grandes escritores. Lo cito, y es que claro, abunda al final de su ensayo, la apuesta es mortal. Más vale mantenerse como un buen escritor mediocre que fracasar ruidosamente en el intento. Cabría preguntarnos, a la vista de lo que pasó en la literatura mexicana entre 1984 y hoy, ¿quién ganó esa apuesta? Pero vuelvo al asunto del primer ensayo que se incluye en unas obras reunidas. El vicioso animal hemerográfico que se apodera de mí hace su aparición. Ahora sabemos que el primer ensayo de Paz no fue Ética del artista. Busco en los diccionarios y encuentro que efectivamente tampoco este es el primero de Christopher, que debutó en 1981 con un artículo en la revista de la UAM, Territorios, y cuyo título fue Un fantasma recorre el PCM. El diccionario de Aurora Campo consigna otros artículos de carácter político en El Machete y en La Brecha ese mismo año, hasta que al año siguiente
Aparece ya como crítico literario en el 1+1, tal y como apunta en el prólogo de estos ensayos reunidos. Así, el gesto de iniciar la reunión de sus obras con un texto que alude a la moral del escritor me parece un atinado reconocimiento de sus propios trabajos y obsesiones. Hace algunas semanas discutí con una colega sobre lo que era un crítico literario. Le molestó, o eso pensé, que le dijera que la función de la crítica literaria era, entre otras, pero esencial, la de emitir un juicio, cosa que Christopher deja en claro cada vez que escribe y cuya argumentación y genealogía puede leerse en su discurso de ingreso al Colegio Nacional, llamado justamente ¿Qué es un crítico literario? Ahí aclara: nos gusta pasar como forajidos, eunucos o alimañas. Concebir la crítica como una patología es útil para balancear su otra naturaleza, ese carácter judicial, juzgar y diferenciar a la buena de la mala literatura, y apostólico, llevar al rebaño de los lectores hacia algún ideal estético que la coloca como aspirante a la regencia del gusto literario de cada época. Mi colega me dijo que emitir un juicio no era una función sustantiva de la crítica literaria. No quise discutir porque hace mucho entendí que hay zonas oscuras de la vida académica donde no debo entrar, pues tengo la batalla perdida. También entendí que existen distintas familias y casas en la amplia avenida de la crítica literaria. En 2017, en una polémica para mí memorable, Christopher dijo que el uso del plural se ganaba y que él se había ganado el derecho de hablar en nombre de algunas familias de nuestra literatura. También dijo que era un crítico autoritario, pero que la autoridad del crítico dependía únicamente de la libertad del lector. Nadie está obligado, lo cito, ni siquiera por una orden de los profesores universitarios, a leer a Domínguez Michael. Yo, que soy una profesora universitaria, lo leo y recomiendo a mis estudiantes, lo que no significa que siempre esté de acuerdo con él. Me asombra, por ejemplo, que Bolaño le parezca un gran autor al que leí por su culpa. Me irrita que lea y aplauda poetas que detesto, aunque reconozco que en esa ira solo interviene mi bilis personal. Disiento de algunas de sus opiniones sobre paz, y como yo sí creo que todo tiempo pasado fue mejor, no comparto su optimismo en el futuro. Paradójicamente, ese optimismo que descreo me ha dado esperanza, y ahora voy a contarles, a manera de despedida, o bueno, de inicio de la conversación con Christopher, el segundo momento en que la figura del crítico se ha vuelto esencial en mi vida cotidiana. Durante esta ya larga, dolorosa pandemia, cada 15 días o un mes me he asomado de puntitas a la casa de Christopher. Siempre se encuentra donde lo vemos hoy, rodeado de libros, en una semipenumbra acogedora, hablándole a una pantalla, pero también, eso es sentido, hablándole al desconocido escucha, es decir, a mí y al resto de los virtuales asistentes. Es en nosotros al que también pertenezco, el de los lectores. Durante esas horas he olvidado mi miedo, la angustia que me provoca el porvenir, la certeza absurda de que ya se acabó todo. He sentido lo mismo al recorrer las páginas de este libro, y entonces comprendo. La crítica es una casa literaria libre, apasionada, pero siempre hospitalaria, que nos invita a quedarnos en ella para siempre. Bueno, ese fue mi texto, y a mí me gustaría platicar con Christopher y que nos dijera cómo le hizo para elegir los textos que incluye aquí. Él lo explica en el prólogo, pero ¿qué sentías cuando te leías y qué pensabas? A mí eso me parece dificilísimo. Pues antes que nada, muchas gracias por tu generosa, no diría yo presentación, sino examen de mi trabajo. Y desde luego al Colegio Nacional por haber publicado este primer tomo de mis ensayos reunidos, a la Universidad Veracruzana por acogerme en la Feria del Libro una vez más, y a todos ustedes que nos están escuchando esta tarde de miércoles. Bueno, no sé cuánto tiempo tengamos y son muchísimas las cosas que quisiera comentar. Empezaré por lo que me parece más interesante, y creo que Malva estará de acuerdo conmigo,
que tiene que ver en efecto con la charla que di la semana pasada sobre Oscar Wilde, que si el crítico es artista o no es artista, si es creador o no es creador. Creo que Malva ha puesto las cosas de una manera muy claras. Yo creo que la actividad del crítico literario es una actividad literaria y que muchos críticos literarios son mejores escritores que muchos de los poetas o narradores que son la materia de sus juicios. También creo que un crítico literario debe poner lo mejor de sí mismo al escribir la más humilde de las reseñas, con la misma convicción que el mejor de los novelistas o la mayor de las poetas pone al escribir un capítulo de una novela o un soneto. En ese sentido, creo que la exigencia profesional de un crítico no solo es la misma, sino es incluso debe ser superior. Porque si te estás arrogando el derecho de juzgar, pues tienes que mostrar por lo menos un compromiso estilístico y un amor al lenguaje, que desde luego uno no siempre logra, y quienes como yo, por razones profesionales, estamos obligados a escribir cada semana, pues la cantidad de páginas que nunca publicaré y que me gustaría ver desaparecidas de las hemerotecas, si no es que ya los bibliotecarios me hicieron el favor de adelantárseme, son muchísimas. Es inenarrable la cantidad de cosas que yo he escrito y de las que me avergüenzo son la mayoría. Es más, yo no creo aquello de que al torero hay que juzgarlo por su mejor tarde. No, yo creo que hay que juzgarlo por la peor, y así nos entendemos. Lo que Malva también va a entender muy bien, yo me rebelé, gracias en efecto a Tomás Segovia y a Poética y Profética, es el peligro de que el crítico se ponga por encima del creador o altaneramente como su igual. Porque eso es lo que hicieron los postestructuralistas. Es decir, a fin y a cabo todos producimos textos, da igual que sea Madame Bovary o el directorio telefónico, cosa que extrañamente a Derrida nunca se le pasó por la cabeza. Todos escribimos textos, todo es igual, vale lo mismo lo que yo piense de Nietzsche que Nietzsche entero, y Nietzsche asimismo es autor de una obra relativa que puede ser interpretada en cualquier universidad por quien se le dé la gana. Entonces, ante este desastre, ante esta anarquía, ante esta pérdida de nociones de lo que Steiner llama cuál es la presencia real en la literatura, yo sentí que había que hacer un ejercicio de humildad y que en vez de estar discutiendo qué fue primero, si el huevo o la gallina, y creo que esto antes de Steiner lo aclaró bastante bien en su Aristarco Alfonso Reyes, vamos a poner orden y vamos a decir, de acuerdo, primero está la creación. Y en segundo tiene que ver con mis intereses personales como escritor. La posición del crítico es en efecto muy sufrida, te odia siempre la mitad de la población literaria, pero también es muy cómoda, porque es un lugar desde el cual uno ejerce su trabajo sin necesidad de competir con el creador. Pero los críticos que compiten con el creador, creo que ninguno de los grandes críticos, o al menos los que yo he leído, hacen esa concesión que es profundamente autodestructiva, que radica en la idea de tratar de escribir mejor que el autor. Yo creo sinceramente que desde luego todos reconocemos a los críticos autores de páginas bellas o penetrantes o inteligentes, pero si han llegado a ellas, me parece que es desde la subordinación. Entonces, cuando yo digo que el crítico es inferior al creador, estoy tratando de limpiar el terreno para evitar los abusos que cometió y que comete esta retórica tan dañina
sobre todo en las universidades, como Malva bien sabe, y por otro lado estoy reivindicando cómoda y arteramente la posición del crítico como francotirador. Entonces, de ahí, de estas dos cosas viene la renuncia, por así llamarla, a la equiparación entre el crítico y el creador. Y no tiene que ver con que el crítico sea un escritor inferior al creador, antes al contrario. No sé si me explico. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, siempre pienso en Paz o en Tomás Segovia. A mí no, Poética y Profética es un extraordinario libro, pero no es un libro que a mí me cause una emoción particular, como sí me causan, por ejemplo, los ensayos sobre poesía de Paz. Y no podemos decir que Paz no es un crítico literario. Sí es un crítico literario, pero es un extraordinario creador de esa crítica particular. Entonces, bueno, no voy a discutirlo contigo, tienes razón, sí hay que aclarar esas diferencias, pero sí creo que un crítico que escribe de manera extraordinaria es un creador. Sí, digamos que una vez hecha mi explicación lo acepto, claro que es un creador. Simplemente yo agregaría que es sobre todo un creador de valores, de juicios. Si lo hace mediante una prosa encantadora, tanto mejor. La prosa de Tomás Segovia, como la de Alfonso Reyes en El Deslinde, es abominablemente aburrida. Y desde luego no se compara con esa brillantez que ciega, como se dijo alguna vez, de Octavio Paz. No es fácil leer El Deslinde de Reyes, ni tampoco es fácil leer Poética y Profética. Yo lo leí 3 veces y hay muchas cosas que no entiendo. ¿Por qué? Porque vienen de un terreno que yo no domino, que es la lingüística. Y que Tomás entendió porque era, y esto no hay que olvidarlo, nadie conoce mejor a sus autores que los traductores. Entonces, yo creo que la sabiduría de ese libro tan difícil viene de que Tomás Segovia fue un traductor de los grandes teóricos de la época. No, a mí no me entusiasma Poética y Profética, no me lo llevaría a la isla desierta, por supuesto. Tampoco. Pero es un libro donde la tesis central, que tampoco está expuesta fácilmente, me parece extremadamente útil. Respondiendo a tu primera pregunta, ya más en el orden de lo práctico, bueno, el núcleo de este libro, la mayor cantidad de páginas son los prólogos a mi antología, aquella que saqué en 1989 y 91 en el Fondo de Cultura Económica, que en efecto yo jamás la volvería a hacer, porque yo creo que hacer antologías es una batalla de jóvenes. Es cuando uno quiere imponer un gusto, ya sea el propio, ya sea el de un grupo de amigos, como fue el caso de Jorge Cuesta al frente de la Antología de los Contemporáneos y muchos otros. Y hacer antologías requiere subirse a un ring de una manera en la que puedes perder la vida o algo menos grave. Se requiere la beligerancia que uno tiene a los 25 o 30 años, que desde luego yo la tengo por fortuna. Yo, ahora, si me obligaran a hacerla, desde luego que no tendría las dimensiones que tuvo aquella, ni habría tantos decenas de autores. Pero hay que ver el momento de México en que yo hice ese trabajo. Era un momento en que todos, en la literatura y en la política, estábamos entusiasmados por la posibilidad de vivir en democracia. Todo lo que pasó después, pues ya lo sabemos. Y la democracia pasaba, cosa que ahora yo veo con desdén, por la literatura. Entonces el libro no es la antología de lo que a mí me gustaba, y creo que lo dejo muy claro. Era de lo que había, era un panorama. Y en ese panorama ya desde entonces había autores que no me gustaban. Desde luego que el finado Antonio Velasco Piña no me parecía un escritor
estéticamente valioso, para decirlo menos. Sin embargo, era expresivo de una corriente cultural aztequizante, o llamémoslo de alguna manera, que estaba viva y está en la sociedad mexicana más que nunca, y que se anunciaba desde los años 80. Y luego vino el zapatismo, etcétera. Entonces, sociológicamente, porque yo vengo en efecto del mundo de la política y de la sociología, yo creo que hice bien en incluir a Velasco Piña en los términos de lo que era aquella antología. Hay muchos otros autores que incluí porque me gustaban, que ya no me gustan, y me avergüenzo de haberlos incluido. Y así pasa con la crítica. Pero esto no se necesitan que pasen la aterradora cifra de 30 años. Yo a veces escribo una nota sobre un autor mexicano o extranjero y a los 3 días se aparece alguien más inteligente que yo, mejor lector, y me dice, ¿cómo dijiste tal barbaridad de tal persona? Y yo digo, ah, caray, pues sí, la regué. O sea, la volubilidad, la movilidad del juicio de un crítico es enorme y uno está sujeto a la equivocación casi instantánea. Entonces, en ese sentido, los prólogos de la antología expresan la idea democrática y panorámica que yo tenía de la cultura mexicana hacia 1990. Ya no la tengo. Claro. Justamente a Velasco, cuando Christopher está loco, pero tú dices que ya no harías una antología. ¿Qué es un diccionario de la literatura mexicana? Ya sé que no está incluido aquí, pero suponemos que lo vas a incluir. En algún momento estará. Bueno, el diccionario que tanta polémica causó obedecía también a mis propios intereses como escritor. Eso no debe olvidarse. Así como un novelista decide que la muerte del protagonista es en el capítulo 7 y no en el 11, yo decidí que la mejor manera de reunir mis artículos, para no estar inventando libros cada 6 años, era hacer uno solo alfabético. Y así cada tiempo, esto era en los tiempos en que existía el Fondo de Cultura Económica, mi editor recibiría la nueva edición agregada, simplemente metiendo alfabéticamente a los nuevos autores que yo había tratado. Sin sacar a nadie, porque yo creo que eso no es justo y que uno debe hacerse responsable de sus gustos anteriores. Y utilicé una palabra a la cual me autorizaba el diccionario de la Real Academia Española. Molestó mucho que yo pusiera crítico y no personal. Bueno, si no les gustó para la próxima, si hay próxima, le pongo personal y santo remedio. Entonces, está perfectamente explicada la naturaleza personalísima de ese diccionario, y eso tiene que ver con la pobreza de la tradición crítica mexicana, de la cual los pocos críticos que habemos, 2 de los cuales están en conversación en este momento, padecemos. Si uno entra a una librería en Francia, que han permanecido abiertas durante la pandemia, se encuentra en la mesa de las antologías y los diccionarios 17 opciones. La antología de los comunistas, la de los anarquistas, la de los homosexuales, la feminista, la de la Francia profunda, la literatura católica, la literatura judía, etcétera. Y estamos hablando de una literatura de una vocación tan universal como la francesa. Entonces el lector comprador se lleva a su casa la que quiere o para la que le alcanza de una opción de 15 libros. Entonces ahí no es que no haya querellas ni disgustos, por supuesto que los hay. Siempre los excluidos de cualquier antología en cualquier lugar del planeta se van a quejar con buenas o malas razones. Sin embargo, el abanico de opciones críticas es muy, muy grande. En cambio, en un país como México somos muy pocos los que hacemos ese trabajo. Entonces se nos pide que ejerzamos la omnisciencia, y pues no se puede.
Cuando me dicen, ¿y por qué no has escrito de ese autor? Digo, muchas veces la respuesta es banal, no lo he leído, discúlpenme, y no lo voy a leer quizás porque no tengo tiempo, y como diría Jorge Cuesta, no pienso embrutecerme de manera cotidiana con la literatura mexicana, sino a mí me gusta leer otras literaturas y opinar sobre ellas. Que yo sé que mis juicios sobre la literatura brasileña o francesa son irrelevantes para los brasileños y los franceses, no me importa. A mí me hace muy feliz leer esos autores e investigar quiénes son y compartirlos con mi pequeño público. Y ya. O sea, es una cuestión también de que para mí el ejercicio de la crítica es una cosa muy divertida que llena mis horas. Entonces también hay una cosa lúdica. Hablaste hace un momento de la responsabilidad, de hacernos responsables de lo que escribimos. En tu libro hay varias notas al pie de página, yo soy muy chismosa de esas cosas, y solo hay una nota en la que dices, me equivoqué. Es una nota de 2019 donde dices que una opinión que tenías en aquel momento ya no la tienes más. Es la única nota. Esto me hizo pensar que ¿Recuerdas sobre qué era? Yo no. sobre el papel del crítico y que si iba a haber La democratización, ¿no? la democratización, etcétera. Y yo me quedé pensando, porque tú sabes que soy muy viciosa de andar comparando cosas, no tengo la antología, no podía yo revisar si habías cambiado, además de cuestiones de estilo, que es lo que tú dices, cuestiones de opinión. Supongo que no. Desde luego que mi gramática de aquella época me da vergüenza, pero incluso así, para empezar el trabajo era, si uno empieza a corregir su gramática de juventud, acaba escribiendo otro libro. Eso lo saben mejor que yo los poetas. Por eso es tan discutido aquello de si un poeta debe o no acicalar sus versos de juventud o no hacerlo. Entonces yo no cambié absolutamente ningún juicio, no quité ninguna opinión, lo único que hice fue, con ayuda de mis editores, por supuesto, podar esa parte de mi vida de la barbarie gramatical en la medida en que fuera posible. Y lo que sí hice en las otras secciones del libro, algunos pocos textos, no muchos, porque soy muy vanidoso de mis propios errores, pues digamos que la autocrítica radical del crítico es no republicar aquello que uno considera vergonzoso o equivocado. Total, para eso están las hemerotecas. Hubo un caso de un autor, que no voy a decir quién es, por el cual actualmente siento una profunda antipatía, en que tuve una larga lucha interna sobre si quitar el artículo elogioso o dejarlo, y al final lo dejé a mi pesar. Ya luego te digo en privado, te lo cambio por un chisme bueno que tengas. Bueno. Ahora, esto me lleva a la cuestión de... no, ya se me olvidó a qué cuestión me llevaba, mejor sigue tú. Te iba a decir que a Paz lo criticaron siempre por revisionista, por revisar sus textos, corregirlos. Y bueno, si tú me estás diciendo que no hiciste lo mismo, pues nos estás quitando trabajo a los investigadores, porque pienso, por ejemplo, en una nota de Paz que después apareció en sus obras completas, mutilada por él, en donde hablaba muy mal de Antonio Castro Leal. Me parece muy graciosa, divertidísima. Yo la leí en el periódico, un periódico hecho chicharrón, estaba todo destruido, y piensas seguir porque supongo que van a seguir apareciendo los distintos tomos de tus obras reunidas. ¿Piensas seguir haciendo esto de no modificar nada? Porque Paz modificó un montón de cosas. Quitó lo de los poemas, me parece bien, pero lo otro no me hizo tan feliz, pero me dio trabajo.
Bueno, yo sigo siendo, pues, de alguna manera un escritor en activo. Yo no tengo mucho tiempo para hacer la curaduría, como se dice ahora, de mi obra pasada. Y siento que pues, más vale tirar a la basura ciertas cosas que tratarlas de arreglar porque luego sale peor. Entonces, lo que llegue a publicarse por el Colegio Nacional de mis obras reunidas será en su mayor parte aquello que publiqué y me atengo a lo que diga quienes alcancen a leerlos o la improbable posteridad, como decía un clásico. Yo pienso que estos trabajos son ingratos para uno mismo porque no siempre contra lo que tú crees el pasado fue mejor y son útiles para los lectores. ¿Y te sigue gustando Servidumbre y Grandeza? A mí me encanta ese libro. Digo, supongo que sí porque lo pusiste, pero Bueno, sigues me en el asusta. fondo siendo ese. Bueno, el texto de Elogio y Vituperio de la Crítica me parece que de las muchas deontologías, para decirlo pedantemente, que he escrito, me parece la mejor. Sí. Me asusta la valentía o la falta de escrúpulos o la temeridad con la que yo opinaba entonces. Incluso hay autores que si estuvieran vivos me sentiría yo tentado a disculparme por haber sido, no por lo que dije, sino cómo lo dije, por haber sido tan grosero. Pero contra mí, el 90% de los textos que yo he escrito a lo largo de mi vida son elogios. Uh-huh. Y a los críticos nos recuerdan, y así es bueno que sea, por nuestras críticas más virulentas. Pero esas siempre son la mínima parte de nuestro trabajo. En cambio, los elogios, los autores que los reciben los consideran, y no siempre, justos. Nada más faltaba que no me elogiara, soy un genio. A veces inclusive, lo cual daría para un libro completo, yo tengo mi club de autores que no les gusta el tipo de elogio que reciben y se quejan amargamente en privado o en público, que son todo un género. Ahora, lo mejor que se le puede hacer a un autor es hablar mal de él, porque ahí desatas el morbo del lector y probablemente gane algunos ejemplares más vendidos. Y lo peor para un autor y para el lector son las notas ambiguas. Esas no las soporta nadie. Como si el crítico no tuviera derecho a decir, pues acabo de leer esta novela y no sé qué opinar, la estoy digiriendo, a favor tengo esto, en contra el otro, usted lector tendrá mejor opinión que yo. Bueno, cuando uno se pone en ese plan, queda absolutamente pésimo con todo el mundo. Todo el mundo piensa que uno está siendo cobarde, mentiroso, y no, uno está expresando el derecho a suspender a dejar suspendida la duda. Yo creo que eso también forma parte de las obligaciones del crítico. Desde luego que no se puede abusar de esta alternativa porque uno pierde toda credibilidad, ¿no? Yo sé que tú no estás en Twitter y que odias las redes sociales, pero yo sí estoy ahí. Y efectivamente tienes un club de personas a los que no les gustan tus elogios y que ponen, esto fue un elogio, esto puede entenderse, recuerdo mucho una narradora mexicana que no diré, que estaba impresionada porque se pudiera pensar que lo que habías escrito era un elogio. Yo lo leí y pensé que sí era un elogio, pero ella no. Y como ella, otros tantos. ¿Qué va a pasar con todas estas palabras que uno dice al viento de Twitter? O, por ejemplo, de la polémica que yo hablé, que está solo en Internet, no en las revistas, y va a desaparecer, o sea, se apagan la luz, ¡pa!, se acabó. Ya no vamos a tener la oportunidad de recuperar esa parte de la vida literaria
que me parece que era esencial en otro tiempo y que ahora ya sé que tú crees que el futuro es mejor, yo no, pero ¿qué va a pasar con eso? Alguien tendría, a mí me dan ganas de hacerlo, de buscar las polémicas, que es lo que más me gusta a mí, y que están en internet antes de que desaparezcan, porque desaparecen. Bueno, si el proyecto de Mis Aguas Reunidas llega a su fin, esté yo o no presente para verlo, habrá desde luego, imitando lo que hizo nuestro maestro Octavio Paz, un lugar, tomo o capítulo dedicado a las polémicas. No se me escapa que a algunos lectores generosos como tú les gustan mucho mis polémicas. Yo debo decir que a mí no. ¿No? No, contra lo que pensé. Yo disfruto muchísimo escribiendo sobre Leopardi o sobre algún crítico británico del siglo XIX que descubrí. Eso es lo que a mí más me gusta. Y al público le parece, salvo 2 o 3 locos, aburridísimo. Si por mí fuera, nada más me dedicar a esas cosas, pero tengo que partir de la base de que vivo de eso y que la gente necesita que cumpla de vez en cuando mi papel de crítico de literatura mexicana. Pero eso no es lo que más me gusta. Y pelearme por mis contemporáneos, tú sabes muy bien de dónde viene eso, lo veo como una obligación moral. Y lo ejerzo como una obligación moral, y lo que sale de ahí, que generalmente son sapos y culebras, es doloroso y es desagradable. No, sí, uno aprende a que se le resbale, pero no es la parte más agradable de mi oficio, ni aquella que le recomendaría yo como llena de adrenalina vivificadora a un joven crítico, ¿no? Yo lo veo como parte, es un poco el impuesto que uno tiene que pagar por hacer lo que realmente le produce placer. Entonces, las polémicas, por supuesto que no voy a permitir o trataré de que no se pierdan en el basurero del internet, ¿no? Por supuesto que no, estarán en su lugar, como también estarán los artículos políticos de mi prehistoria, que ahí no me da tanta vergüenza, primero porque a diferencia de otros he aclarado muy bien por qué cambié de ideas políticas y cómo cambié de ideas políticas, y bueno, la gente juzgará en qué lado de la historia caigo, si en el sombrío o en el oscuro, eso es otra cosa. Pero en el caso de las polémicas literarias no son mi actividad preferida. Y a veces he operado simplemente por, tú lo sabes bien, Malva, por autodefensa. ¿Por qué? Porque a mí nadie me va a defender, a los críticos literarios no nos defiende nadie, ni tiene por qué defendernos nadie. A mí me ha ocurrido que cuando me han caído encima algunos malosos, algunos autores de los que yo he hablado bien e incluso mal, me han dicho, oye, yo te quiero defender. Y yo les he dicho, ni se te ocurra. Eso es pésimo para ti y pésimo para mí. Un crítico se tiene que defender solo. Y eso lo aprende uno muy rápido. Nadie te va a defender. Y si no sabes defenderte solo o no tienes el arrojo para hacerlo, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Bueno, qué feo que no te... ¿Ya? Malva, ¿Sí? tengo aquí unos saludos y unas preguntas. A ver. Primero mandamos saludos, antes de que terminemos la conversación, mandamos saludos a Carlos Silva, que nos está viendo desde Venezuela. Muchos saludos, Carlos. Omar Corona Pacheco, saluda desde la Ciudad de México. Rodolfo Reyes, saluda desde Monterrey también. Jesús Quintero dice, gracias Malva por esa puntual lectura de Christopher Domínguez. Hace un momento muy al principio dijo Christopher Domínguez que al mejor torero había que conocerlo en su peor tarde, pero bueno, lo que hizo Malva fue una faena con ese texto que nos entregó, un ensayo para el ensayista prácticamente, ¿no? Inés Vela Cesa dice que es muy interesante todo lo que se está comentando ahora. Y ahora Jesús Quintero comparte una pregunta que yo tenía para ustedes y me parece muy, muy interesante desde un punto de vista del lector, uno como lector que anda buscando los suplementos culturales o las revistas. Y gracias a críticas como la de Christopher Domínguez, pues podemos acercarnos a un libro o alejarnos del libro o buscar al autor o no. Y eso me parece muy importante lo que dice Jesús Quintero.
y es particularmente para el maestro Christopher Domínguez. Dice, los suplementos culturales y las revistas literarias van desapareciendo. ¿En dónde afilarán sus lápices los críticos novatos? Bueno, yo creo que estamos en un momento particularmente difícil. Yo creo que alimenta un poco el pesimismo de Malva. Es la transición entre la cultura impresa, en papel, y la cultura esta en la que estamos en este momento, la cultura en línea. Yo no sé qué vaya a pasar, pero sé que esta transición se ha llevado, para no hablar de la pandemia y la crisis económica pavorosa en la que estamos, se ha llevado desde antes muchísimos suplementos culturales. Y en lo de pesimismo y optimismo, yo más bien creo en los ciclos. Digamos, si yo tuviera que escoger un filósofo de cabecera, escogería a Vico. O sea, hay momentos en que uno está arriba y en que está abajo. La literatura en lengua española estuvo muy alto en los siglos de oro, se hundió catastróficamente en el 18 y 19 y volvió a repuntar en el siglo XX. La literatura francesa, hay un punto en que dejó de ser central. Unos dicen que es Proust, otros que la época del existencialismo. Bueno, los franceses siempre se quejan, pero yo no los veo muy preocupados, porque ellos saben que pueden estarse con autores menores que son bastante buenos, 100 años, y que de pronto va a salir un Proust, o un Sartre, o una Simone de Beauvoir, etcétera. Entonces yo creo que ahorita estamos en un punto de bajo del ciclo, pero no solo las literaturas nacionales, sino la literatura en general está sufriendo el cambio entre la producción impresa y la circulación en la red. ¿Qué va a pasar? Pues no soy pitonizo, no lo sé. Pero sí nos ha tocado sobre todo a nuestra generación Malva, quienes nacimos todavía en el mundo ¿cómo se llamaba la cosita esa para corregir, Blanca? De las máquinas mecánicas. Ah, los papelitos. Bueno, yo todavía mis primeros libros, ni siquiera en disquete los entregaba, llegaba con un manuscrito así, ¿no? Bueno, y nos ha tocado esa transición y milagrosamente hemos podido sobrevivir y estamos aquí comunicándonos después de muchos trabajos y ayudados por ejércitos de técnicos, de los cuales aprovecho para agradecerles, tanto los de la Universidad Veracruzana como los del Colegio Nacional. Bueno, pues hemos hecho una transición que yo creo que mereceríamos alguna estatua alguna vez. Estatua al no nacido en la red. Y Sí. mi último comentario tiene que ver, ¿se ha degradado la cultura por escrito? Sí. Esta degradación va a durar también. Ahora, seré muy optimista, pero yo no creo que vayan a desaparecer ni los libros, ni la literatura, ni la crítica. La crítica mudará de espacios. Ahora la literatura sigue necesitando de la legitimación de la letra impresa. No hay todavía autor en el mundo que se haya hecho realmente canónico por publicar en Internet. Todos tarde o temprano llegan al libro. Entonces, por ahora, la profecía de la desaparición del libro y con él de la literatura no se ha cumplido. Y finalmente, sobre aquellos escritores que no entienden las críticas de uno. Bueno, los narradores o los poetas, mujeres y hombres, pueden ser muy grandes en el ejercicio de su creatividad literaria, pero pueden ser también gente muy ignorante a la hora de entender discursos ajenos. Entonces, a mí no me interesa mayormente lo que un autor dice de su propia obra. Estoy obligado a considerarlo, porque es información necesaria. Pero lo que opina en Twitter un autor de una nota mía me parece tan valioso o no como la opinión de cualquier otro de mis lectores. Yo no les concedo ese privilegio. Y finalmente con esto me despido. Ayer justamente me topé con una frase de un escritor francés muy revolucionario del siglo XIX, Jules Vallée, que decía,
El verdadero pesimista es aquel que sabe que siempre es demasiado tarde para darse el lujo de ser pesimista. Está muy bien. Pues muy bien, muchas gracias. Agradecemos a Malva Flores, a Christopher Domínguez, habernos compartido esos pensamientos sobre la crítica literaria a partir del libro de los ensayos reunidos de Christopher Domínguez, 1984-1998, que edita el Colegio Nacional. También muchas gracias al Colegio Nacional por habernos prestado pues esta opción o darnos esa opción de transmitir, de comunicar con ustedes este libro y de compartir también esta transmisión. Entonces, si ustedes están interesados en conocer el panorama de la literatura a través del punto de vista de Christopher Domínguez, puntual, certero, muy agudo, crítico, pues la crítica de Christopher Domínguez, los invitamos a que adquieran este libro a través de la RELI, la red de librerías independientes, y ustedes pueden consultar la página de la RELI y pueden también ver nuestra página que es filu.v.mx, y ahí también van a encontrar el portal de la RELI, donde ustedes podrán adquirir este libro de los ensayos de Christopher Domínguez, como les decía, de 1984 a 1998, un panorama de la literatura desde el punto de vista del gran maestro Christopher Domínguez. Malva, un gusto, un placer haber estado contigo esta tarde. Maestro Christopher Domínguez, muchas gracias también por estar con nosotros, y incluso el próximo viernes de nueva cuenta nos volveremos a encontrar, porque se comentará el libro Estrellas de dos puntas, el libro premiado de Malva Flores este año con el premio Mazatlán. Pues muchas gracias, hasta luego, buenas tardes. Los invitamos a que continúen con nosotros en la Feria Internacional del Libro Universitario en su versión virtual. Recuerden una vez más, la plataforma es filu.v.mx. A través de Facebook Live, Filu Virtual, pueden seguir nuestras presentaciones, y también a través de YouTube. Después en Filu Virtual pueden ver las grabaciones de todas estas presentaciones y actividades artísticas que estamos desarrollando, y también actividades académicas. Muchas gracias, hasta luego, nos volvemos a encontrar.